Hola, buenos días. Gracias por esperar unos momentitos. Estábamos esperando a que más gente se conectara. Gracias por estar aquí. Mi nombre es Lea Filloy y yo soy encargada del Departamento de Mercadeo de Prumis. Hoy vamos a tener una charla súper interesante. Nos va a acompañar el doctor Javier Vindas, psicólogo especializado en adicciones, para contarnos un poco de cómo las adicciones pueden afectarnos en el área laboral. Esto va en conjunto con uno de nuestros productos empresariales, que sería las pruebas de drogas en orina Actúa. Tenemos 3 pruebas de drogas. Tenemos Actúa, que detecta 3 drogas, Actúa 6 más, que detecta 6, y Actúa 12 más, que detecta 12 drogas. Son súper sencillas de usar, simplemente es un solo paso. Y bueno, ya aquí tenemos al doctor Javier, que nos va a hablar un poquito más de por qué es tan importante hacer este tipo de pruebas en nuestras empresas. Muchas gracias. Perdón, un segundo. No lo tenés apagado todavía. No. Ya, sí, yo te di el acceso al micrófono, nada más es de habilitarlo. Em, Tal vez si volvés a ingresar. Ahora, Ah, ahora, ahora, ahora ahora sí. Ok, bien. sí. Que voy. Entonces, Gracias, vamos a perdón. compartir. Sí, vamos a compartir. Bien. Entonces, vamos a ver. Ahí se está compartiendo. No se está compartiendo. No. Discúlpenme un momento. No se preocupe. Estoy tratando de ordenar. Es que el Teams no tengo experiencia. Aquí. Ahora, ahora se está compartiendo. Mm, No, no. no, Sí, no se está compartiendo. si gusta me la puede pasar a mí y yo se la comparto. Ok, voy, ya te la paso. Ok, dale.
Ahí está, ya lea. Ahí sí me estás escuchando y me están viendo. ¿Qué? Sí, señor, Entonces, ya te la voy a sí, poner. sí. Bien. Disculpa la tardanza Ok. para todos. Listo. Voy a tratar de hacer una síntesis adecuada, pertinente, de acuerdo a la exposición para la presentación anterior. Entonces, ahí me están escuchando, ¿verdad? Lo que no estoy Sí. viendo, Lea, es la presentación. Ya la estoy compartiendo. ¿Sí la pueden ver los demás? Sí, correcto. Yo sí lo puedo Sí, ver. correcto. Ok. Sí se ve. Pues, pucha. Voy a volver Entonces, a compartirla para que a ver si sirve. no, se está compartiendo Lea F. Tenés que compartirlo lo que está en el escritorio. Abrir la presentación en el escritorio y la compartir del escritorio. Eso es lo que no puedo hacer con Teams. Listo. No. Qué falló. Pero el resto de la gente sí lo puede ver, ¿verdad? Sí, lo extraño es que yo no lo estoy viendo. No sé qué pasa. Bueno, lo que podría hacer entonces es, Lea, yo voy siguiendo la presentación acá, y usted Ok. la va corriendo según lo que voy Perfecto. siguiendo yo, ¿de acuerdo? Para poder Perfecto. solucionar en este momento, ¿ok? Para no atrasarnos más. Entonces, Sí, señor. bueno, buenos días. Voy a hacer disculpas por el retraso. Vamos a plantear entonces este tema del uso de drogas en entornos laborales, centrado en una realidad que es la práctica de placeres, riesgos y daños, ¿verdad? En esta realidad actual. Muy contento de la invitación que se me realiza para poder plantear algunos elementos que hay que considerar desde el punto de vista ideológico, político y legal también, para efectos de poder tener una intervención más adecuada y darle sobre todo a las pruebas de tóxicos un lugar adecuado, no un lugar de persecución, no un lugar prohibitivo, no un lugar coercitivo, sino un lugar de supervisión, un lugar de cumplimiento de acuerdos entre adultos, un lugar de seguridad laboral, ¿verdad? Que es diferente verlo desde una perspectiva preventiva que verlo desde una perspectiva punitiva. Entonces, este es un poco el énfasis que yo voy a hacer. Cuando estamos hablando de la historia de las drogas, normalmente las drogas hay que entenderlas desde una perspectiva filosófica amplia, pues que tienen una complejidad multifactorial. No podemos entender las drogas desde una perspectiva puramente jurídica o puramente médica o puramente psicológica o puramente como un flagelo o puramente desde el punto de vista moral. Ningún fenómeno se puede entender, ningún fenómeno histórico se puede entender desde esa perspectiva, porque si no caemos en sesgos. Entonces, cuando estamos hablando de las drogas, tenemos que considerar que son una realidad histórica que van a estar presentes toda la vida en la historia de la humanidad y que ha estado presente. Y que han tenido diferentes significados históricos, ¿verdad? Por ejemplo, en la edad antigua tenía un significado las sustancias que los pueblos originarios no los llamaban drogas, a la cocaína no la llamaban drogas, es una planta espiritual, es una planta con elementos enteógenos espirituales, que a la cannabis no le daban ese nombre, ¿verdad? Porque las usaban como plantas. La ayahuasca se utilizaba como planta, se utilizan hoy día como plantas. No, los pueblos originarios no las ven como drogas. Somos nosotros los que integramos este elemento moral. Entonces, históricamente, la droga ha tenido un significado, por ejemplo, para los pueblos antiguos, un significado medicinal, un significado médico y un significado espiritual entógeno. Cuando pasa hacia la Edad Media, por todos los cambios religiosos, entonces la droga, al estar asociada con los rituales paganos de la Edad Antigua, entonces también cayó en una demonización. Entonces, por eso es que todavía hoy día seguimos hablando de flagelo, ¿verdad? Desde una perspectiva más moralizante que objetiva.
porque el flagelo sí es para algunos, pero no para todos. Y entonces, a partir de la Edad Media, que son 10 siglos, entonces es la primera vez en que se demoniza la droga desde una perspectiva moral, que no es lo que vamos a trabajar acá. Yo les voy a hablar a ustedes desde una perspectiva científica, ¿verdad? Entonces, desde acá, cuando en la Edad Media se demoniza la droga, entonces eso es un periodo de tiempo donde las relaciones sociales y las representaciones sociales generan una serie de estigmas y de estereotipos alrededor de lo que significa la sustancia, ¿verdad? Como algo demoníaco. En la Edad Media pasa hacia la Edad Moderna, que es cuando es el surgimiento del capitalismo, y entonces la droga tiene otro sentido social, que es que pasa a ser mercancía, pasa a la ley de la oferta y la demanda, y entonces entra dentro de la ley del consumo, ¿verdad? Que esto lo voy a hablar un poquito más adelante. Y dentro de este aspecto, donde pasa a ser mercancía, entonces tiene otro significado social. Luego, en la etapa contemporánea, con toda la época del orientalismo, del hipismo, de Vietnam, de todos estos cambios en los que se hace una crítica a la deshumanización de la sociedad, entonces la droga viene a ajustarse a todas las relaciones contestatarias, ¿verdad?, que van en contra de la sociedad, que van en contra del sistema. Entonces, esos son elementos históricos que tienen que considerarse. También hay que considerar elementos ideológicos, políticos, porque tenemos que tener una visión estructural. No podemos centrarnos solamente en la droga, no podemos centrarnos solamente en la persona que consume, sino que tenemos que tener un entendimiento de esto desde aspectos estructurales, ¿verdad? Los aspectos estructurales ya los voy a explicar. Tenemos que tener el punto de vista médico, por supuesto, y el punto de vista farmacológico, que es lo que nos interesa en cuanto a las pruebas. Entonces, hay que también tener este aspecto para tener una visión general. Tenemos que considerar los aspectos psicológicos de la persona que consume y de la persona que se relaciona con el consumidor, y tenemos que tener también una visión de qué significados espirituales tiene para la persona este elemento de uso. También hay que hacer abordajes sociofamiliares, porque no se pueden trabajar solamente con la persona, sino que hay que trabajar con la familia. Y tienen que haber elementos teóricos fundamentales amparados en evidencia científica actual. Ya no estamos hablando de la evidencia científica de Jelinek de hace 80 años, donde decía que había una línea, una tabla de alcoholomanía, ¿verdad? En la que la gente llegaba a un nivel y terminaba necesariamente perdiendo control y tocando fondo. Ya esa perspectiva ya no es actual. Ahora lo que entendemos es que la realidad es discontinua, que hay procesos de aprendizajes y retrocesos, y eso lo comprobamos en la realidad, ¿verdad? Entonces, tenemos que cambiar una serie de percepciones de cómo se percibe el tema del uso de drogas desde la realidad actual y desde la evidencia científica y desde el universalismo más importante que tenemos en este siglo, que es la práctica de los derechos humanos. Y por supuesto, siempre que hablemos de drogas, estamos hablando de prevención, tratamiento y seguimiento, ¿verdad? Dentro de esto han habido, y es necesario entender esto desde el punto de vista estructural, precisamente geopolítico, han habido dos paradigmas que son explicaciones que se dan sobre los problemas de la realidad, relacionados con el elemento droga, ¿ok? Entonces, a partir de 1980 se formó el modelo tradicional, en el que es un modelo prohibicionista, cuya propuesta es que las drogas deben ser extinguidas de la sociedad, ¿ok? Entonces, y les pregunto, ¿ustedes creen que eso pueda ser posible, verdad? No los veo, entonces nada más voy a preguntar las preguntas y después hablamos con respecto a preguntas que quieran ir acumulando hacia el final, si les parece. Voy a seguir directo y van apuntando preguntas, por favor. Entonces, dentro de esto, el modelo tradicional, que es el modelo prohibicionista, que es el modelo que cree que es posible erradicar totalmente las drogas, es el que genera la guerra contra las drogas. Evidentemente es un fracaso, ha sido un fracaso. La guerra contra las drogas no ha tenido un resultado feliz. Ha habido una inversión de millones de dólares que podrían haber sido invertidos en prevención, hablando un poco lo que el abogado decía ahora, ¿verdad? Y que evidentemente insisten en seguir creyendo que las drogas se pueden erradicar. Eso es una mentira, eso es una falsa, porque ha estado durante 25 siglos y las drogas no se van a erradicar. Lo que tenemos que aprender es a cómo lidiar con algo que no se va a erradicar, ¿verdad? Que es un poco la legalización que se da también con el alcohol, que es la legalización que se da con el tabaco, para poder regular y evitar quitarle fondos a los narcotraficantes. Entonces, desde esta perspectiva, el modelo tradicional histórico, que es el que hemos
hemos sido entrenados todos. La meta de esta intervención es la salud, por supuesto, ¿verdad? Pero la salud desde una perspectiva de enfermedad y desde la perspectiva de que la única solución tratable, la única forma de solucionar la enfermedad del consumo de sustancias es la abstinencia. Y que la recaída es un fracaso dentro de ese proceso de abstinencia, de tal modo que también nos hacen creer que la única forma de tratamiento es internamiento, y eso también ya estamos actualizados de que no es así. La gente cambia ambulatoriamente, cambia de maneras diferentes, no solamente internándose. Y entonces, desde esta perspectiva, todos aquellos que son diferentes, diversos, entonces son excluidos porque no son normales, ¿ok? A partir de la estigmatización y de las representaciones sociales de que la persona que usa drogas no es exactamente una persona exitosa, y que la persona que no usa drogas es una persona exitosa, desde todo el patriarcado, desde toda esta moral patriarcal, y desde toda esta ideología de adaptación, donde si no sos una persona adaptada a la sociedad, entonces sos diverso y sos excluido, ¿ok? En contraste con el modelo tradicional, a partir de los años 1920, surge el modelo de reducción de riesgos y daños, que tiene un enfoque centrado en la persona y en la salud, que viene un poco a poner entre paréntesis todos estos elementos que se venían trabajando anteriormente, y en base a la evidencia científica a poner en duda y a aplicar nuevas estrategias que van en dirección de la mejoría de los cambios en el uso de sustancias, ¿verdad? Según las decisiones de la persona. Ese es el principio de reducción de daños. Entonces, de la meta de intervención desde la reducción de daños es concentrarnos en la persona y no en la droga. El modelo tradicional se centra en la droga. Aquí nos centramos en la persona. ¿Cuáles son las condiciones y los significados que tienen las sustancias para la persona para poder ir tomando decisiones en la relación que voy a establecer con ella? Entonces, cuando hay un estado de vulnerabilidad en el tema de la persona, ¿verdad? Nos concentramos en el estado de vulnerabilidad. ¿Cuáles son los déficits que le impiden sobrellevar la historia de su vida de una manera diferente a depender de una droga que me dé estimulación, que me dé energía, porque hay diferentes significados para cada cosa. No es solamente evasión. Entonces, desde aquí, la reducción de daños acepta avances de reducción de derechos humanos. Precisamente un poco lo que estaba planteando el abogado, que deben hacerse unas intervenciones cuando se descubre que una persona está consumiendo. Entonces, la recomendación es hacer varias intervenciones, ¿verdad? Y la organización va a plantear cuántas intervenciones son el límite, ¿verdad? Entonces, pero sí hay que dar opciones en términos de que sabemos de que es un proceso de aprendizaje y en el cual la persona está aprendiendo a manejar los disparadores de recaída, sus impulsos, su sentido de vida, y que esto va a implicar retrocesos en el desgaste, en el cansancio, pero que eso no implica que haya sido un fracaso todo lo que hayas hecho hasta el momento por el retroceso, ¿verdad? Entonces, desde esta perspectiva, nos concentramos en que la recaída no es un fracaso, sino un proceso de aprendizaje. Entonces, le damos un sentido más positivo a la recaída y que se entiende esto como un proceso, ¿verdad? Donde decía ahora que es un discontinuo. Desde esta perspectiva, entonces, el tratamiento no tiene que ser necesariamente residencial, porque eso es lo que nos han hecho creer. El tratamiento es ambulatorio, el tratamiento puede ser ambulatorio. Una persona no tiene que internarse para cambiar. Los que sí tienen que internarse para cambiar son aquellas personas que pierden el control de su conducta en relación con los disparadores y no pueden parar. Entonces, ese es el criterio para internar. Cuando una persona no puede parar, entonces el criterio es internamiento para que tenga un aislamiento de los disparadores que le dan tentación de consumo y que le permiten regularse, por lo menos en un aislamiento, ¿verdad? Y por supuesto que si lo que hablábamos del modelo tradicional es una dirección de exclusión, acá estamos hablando de una dirección de inclusión, ¿verdad? De incluir a las personas. Entonces, esto es importante para tener la visión general desde dónde nos movemos, porque precisamente todos los planteamientos legales que acabamos de escuchar con el abogado, muy claros, son planteamientos legales que se mueven desde el modelo tradicional, porque las políticas públicas de Costa Rica están dirigidas desde el modelo tradicional. Entonces, esto es un elemento que tenemos que tener claro, que no son políticas de reducción de daños como en Uruguay, como en Portugal, como en ciertos estados de Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, si fueran este tipo de políticas, la aplicación y digamos, la aplicación y la funcionalidad de las pruebas de tóxicos en orinas tendrían otro sentido, ¿verdad? No tanto punitivo, no tanto
no tanto punitivo ni de control para despido, sino de acompañamiento, de control para mejoría, ¿verdad? Y no despido. Ese es el punto que sería una buena labor social de cualquier empresa, ¿verdad? Lo que pasa es que al final voy a dar esas recomendaciones. Entonces, desde acá, lo que necesitamos es reconocer, ahora sí, que los aspectos generales que hay son aspectos socioeconómico-políticos que se tienen que considerar en el tema de la droga. Por ejemplo, tenemos que considerar el aspecto del fenómeno de la globalización y cómo la globalización nos instruye a consumir bienes. Aquí voy a dar una explicación de cuál es el elemento estructural que influye dentro del consumo, ¿ok? Entonces, la globalización, básicamente lo que nos plantea es consuman, ¿verdad? Consuman bienes y se naturalicen las personas, que esto es lo normal, esta es la verdad, esta es la ideología, esta es la falsa conciencia que creemos que somos felices consumiendo, ¿verdad? Entonces, a la vez dispone mecanismos de control. Dentro de esto, la sociedad actual, bajo las condiciones de producción y reproducción de simbolismos, genera una situación de estimulación del consumo. Todo es un bombardeo de consumo en nuestra sociedad. O sea, el capitalismo no subsiste sin el consumo. Entonces, y tiene que estar produciendo cada vez más porque tiene que crecer. En este crecimiento se come la naturaleza, pero que tiene que crecer, ¿verdad? Hacia donde vamos. Entonces, dentro de esto genera una situación de estimulación del consumo, ¿verdad? Y entonces, nuestra sociedad, a través de las representaciones sociales y a través de la influencia de los aparatos ideológicos, de la educación, de la familia, de la religión, de los medios de comunicación, nos bombardean a que tenemos que tener una concepción de mundo individualista donde yo me concentre en mis intereses, donde me concentre en la ganancia, en la competitividad, en el plusvalor, de tal manera que me dan el mensaje de que la felicidad está en el consumo. ¿Okay? Entonces, este mismo mensaje que está provocado por la sociedad tiene una contradicción, porque cuando hay personas que desde ese consumo caen en consumos problemáticos y en conductas comportamentales problemáticas, lo que fue estimulado por la sociedad para que consumieran resulta ahora excluido porque no son personas normales, porque son personas diversas. Entonces, eso es un tema que tenemos que verlo desde la estructura, ¿verdad? Y sobre todo, cuando estamos hablando de consumo de sustancias, hay un elemento relacionado con la pobreza. La pobreza es un elemento muy importante que influye dentro de las escogencias del uso de sustancias. Entonces, espero que esto quede bien claro, como el consumo que nos genera la sociedad es contraproducente porque produce estas tentaciones, estas acciones de disfrute, de disfrute del placer, pero cuando unas personas se sobrepasan, entonces son anormales y los rechaza la sociedad. Entonces, y esos son los prejuicios y estereotipos con los que tenemos que trabajar. Eso es un poco lo que Jauregui, una antropóloga ecuatoriana, llama situación esquizofrenizante de la sociedad actual. Entonces, ¿qué son las conductas de consumo problemáticas? Porque aquí ustedes no me han escuchado hablar tanto de conductas adictivas porque la adicción es un tema que se interpreta ahora más como un estigma, ¿verdad? Y entonces, desde esta perspectiva, planteamos conductas de consumo problemáticas en uso de drogas y compulsiones comportamentales, ¿verdad? Porque ahorita vamos a ver que todo tiene común, todas están relacionadas con el consumo, ¿verdad? Consumo sexo, consumo compras, consumo el celular, consumo pornografía, consumo actividades. Entonces, hay un consumo que se recomienda opciones, ¿verdad? Yo no sé si hay alguna pregunta, escucho algo. Es que no puedo verlos. ¿O sigo? Sí, puedes seguir. Todavía Sigo. no hay ninguna pregunta. Bien. Entonces, ¿cómo estoy con el ritmo? ¿Voy muy rápido? No, vas bien. Va bien, ok, bien. Entonces, cuando estamos hablando de las conductas de consumo problemáticas, ya había hablado sobre que aquí no consideramos, desde el punto de vista científico, cognitivo, conductual, ya no consideramos el uso de drogas como una enfermedad. ¿Okay? Para efectos legales es importante considerarla como enfermedad, para efectos clínicos no lo consideramos como una enfermedad, lo consideramos como una problemática social compleja que está influenciada por lo que la Organización Mundial de la Salud adoptó como los 4 determinantes de la salud, que planteó el exministro
de Canadá, Marc Lalonde, en el año 1974. Entonces, a partir del planteamiento de Lalonde, la problemática, ya no entendemos el uso de drogas como un tema relacionado con la droga o como un tema relacionado con la responsabilidad individual, sino que lo vemos desde la problemática social compleja estructural que acabo de explicar. Y desde ahí entonces entendemos que hay 4 determinantes de la salud que influyen en el uso de drogas, que son estos que les digo que planteó la OMS. Un determinante que es el genético y que es el placer, ¿verdad? Que ese es un determinante importante. Otro determinante que son las condiciones socioeconómicas, culturales, que influyen en las carencias y en las habilidades que la persona tiene. Entonces es muy diferente que yo viva, que yo tenga dificultades para acceder a la educación, que tenga dificultades con mi ropa para ir a clases, que tenga dificultades para comer, que coma una vez al día, que tenga un techo que es un tugurio. Esas condiciones van a influenciar directamente mis condiciones de vida y van a generar elementos aversivos, incómodos, que me pueden poner en riesgo, que ponen en mayor riesgo a una persona al uso de drogas que una persona que tiene condiciones diferentes, ¿verdad? Entonces, la pobreza es muy importante dentro de estas condiciones socioeconómicas. Por otro lado, otro elemento que hace esto, que nos ayuda a interpretar el uso de drogas como una problemática social compleja, es el elemento ambiental. El ejemplo es el COVID, ¿verdad? Cómo las catástrofes ambientales influyen en las conductas. Cuando con el COVID se elevó la ansiedad, se elevó la depresión y se elevó el uso de drogas también. Entonces, y después, el cuarto determinante es la accesibilidad a los servicios de salud. Si yo vivo en Upala y el Levi's queda a 10 kilómetros, va a ser muy difícil que yo tenga acceso a ese servicio de salud. Entonces, todos estos elementos son los que influyen en que sea una problemática social compleja, además de que debe incluirse todos los elementos de rechazo moral, desde la moral judeocristiana hacia lo que no se considera moralmente correcto, ¿verdad? Esto es otro de los elementos que tenemos que hablar. Entonces, cuando estamos hablando de esto, yo quisiera pasar a esta parte, que es que hay algunos aspectos claves para entender a la persona usuaria de drogas. Hay 3 elementos importantes. No es una cuestión sencilla. El uso de drogas es un universo que tenemos que, y ya vean cómo les estoy ampliando cada vez más criterios a considerar para poder tomar decisiones a la hora de poder acompañar adecuadamente a un colaborador que está con una problemática y que desde una perspectiva inclusiva, no tanto productiva o inclusiva y productiva, podamos tomar medidas para ayudarlo hasta un límite en el que la persona no se disponga, ¿verdad? Entonces, eso es parte de lo que hay que hacer. Entonces, necesitamos entender que una persona que desarrolla una problemática, un consumo problemático, que estamos hablando de que es acá, el consumo problemático es entre consumo perjudicial y síndrome de dependencia. Entonces, lo primero que tenemos que saber es que hay ciertos niveles de severidad. No todos, lo que nos han enseñado anteriormente es que todos meten a todos los adictos en un solo paquete, ¿verdad? Entonces dicen todos son iguales, ¿ok? Y eso no es cierto. Hay personas que consumen de manera ocasional, no compran, consumen cuando los invitan, no es una cuestión que tengan ese craving, esa ansiedad por consumir constantemente. Ustedes los conocen, son un montón de gente, ¿verdad? Pero hay otras personas que empiezan a tener un consumo perjudicial, en el sentido de que, bueno, y aquí no hay una relación causal, eso es importante. No es cierto que el que consume ocasionalmente va a terminar en síndrome de dependencia. Ese es otro prejuicio de Jelinek, ese es otro prejuicio del modelo tradicional. Lo que sí es cierto es que las gentes pueden quedarse en consumo ocasional, pueden quedarse en consumo perjudicial, pueden estar en síndrome de dependencia generando algún nivel de control según sus decisiones de su ambivalencia, que eso es otro tema que tendríamos que ver en otro momento, ¿verdad? Entonces, aquí lo que estamos respetando es las decisiones individuales de la persona, aunque se estén haciendo daño. Ese es el tema de la nueva psicología de las adicciones, que es centradas en que la persona resuelva sus ambivalencias, sus dudas, desde la responsabilidad existencial, y que tanto los familiares como los terapeutas, lo que tenemos que entender es que eso es lo que tenemos que ayudar a la persona a resolver, ¿ok? Entonces, es diferente cuando yo trato a una persona con consumo ocasional a cuando trato con una persona con consumo perjudicial y a una persona con síndrome de dependencia. Entonces, si un empleado me da un resultado positivo, yo tengo que hacer necesariamente una entrevista histórica para valorar si esta persona, aunque sale positivo, está en un consumo ocasional, o si esta persona, aunque sale positivo, está en un consumo perjudicial, ¿verdad? Y no es necesariamente un síndrome de dependencia. Sería un tratamiento diferente si tiene un consumo ocasional, ¿ok? Porque esto indicaría que no hay menos afectación a las labores empresariales, ¿verdad?
el síndrome de dependencia es el que tiene más afectación a las labores del trabajo. Entonces, este es un elemento primero. El segundo elemento que hay que tomar es que las personas cambian, que es la etapa de motivación al cambio, que es digamos que el modelo transteórico del cambio del comportamiento planteó que nos enseñó, ¿verdad?, que el cambio en el uso de drogas pasa por diferentes etapas. Entonces, la primera etapa es la precontemplación. En esta etapa las personas le están diciendo a la persona que está mal y la persona no está viendo que tiene un problema, ¿ok? En base a un balance que es en este momento está dándole más importancia a la percepción del beneficio, de la gratificación y no le está dando importancia a los daños, ¿ok? Aunque tenga problemas, aunque esté teniendo problemas de economía, aunque esté teniendo problemas de pareja, la gente le está diciendo a la persona en precontemplación que tiene un problema y la persona no lo ve. Eso es una resistencia a reconocerse. La persona sigue consumiendo y pasa a la etapa de contemplación. En esta etapa, la balanza se vuelve un poco más, digamos, los costos se vuelven más fuertes y entonces en esos costos más fuertes, la persona entonces empieza a tomar decisiones y a decir, suave, aquí hay un problema, ¿verdad? Si tengo un problema, pero no quiero cambiarlo en contemplación. Aquí empieza la ambivalencia. La ambivalencia es la relación de decirme quiero y no quiero consumir, ¿ok? Esa es la decisión de la persona. Entonces, aquí en contemplación empieza la ambivalencia. Luego viene a la determinación, la persona sigue consumiendo y hay un momento en que es muy rico consumir, pero las consecuencias me han alcanzado. Ya me despidieron del trabajo, ya estoy dejando de ir a trabajar, estoy teniendo problemas laborales, ya no estoy teniendo un rendimiento adecuado, ¿verdad? Entonces ya esto me preocupa, entonces digo, sí, tengo un problema y voy a empezar a hacer pequeños cambios. Entonces la persona empieza a hacer pequeños cambios. Si usa cannabis con alcohol, entonces se queda con la cannabis y deja de usar alcohol para tener pequeños cambios. Hasta que hay un momento en acción donde precisamente la balanza se vuelve hacia los daños, o sea, los daños son más pesados que los beneficios. Entonces, en ese momento la persona entra en un plan de cambio, ¿ok? Estas etapas son fluctuantes, ustedes van a escuchar, y esto es lo que explica las recaídas. ¿Cuántas veces han escuchado ustedes personas que les dicen, nunca más vuelvo a consumir, ¿verdad? Y a las 2 semanas están consumiendo otra vez o al día siguiente. Es porque la persona cuando te dice a vos, nunca más voy a consumir, precisamente está en esta etapa de acción. Pero las etapas son fluctuantes, entonces yo puedo estar hoy muy convencido y mañana me levanto con un estado de ánimo diferente, muy sano y digo, no, hombre, esto no era para tanto. Entonces yo, la verdad es que no era tan problemático, entonces me puedo dar un permiso y tengo un retroceso, ¿ok? Entonces, las etapas, Prochaska y Clemente descubrieron que la gente fluctúa entre todas estas etapas entre 3 y 5 veces antes de alcanzar una recuperación prolongada en el tiempo. Eso tenemos que saberlo, ¿ok? Para poder entender que no es cierto que la persona tiene que estar consciente y convencida de que tiene que cambiar para poder hacerlo, ¿ok? Pero estas son intervenciones ya psicoterapéuticas. El tercer elemento que les nombraba, vean que el primer elemento que les nombraba a considerar es la severidad. Es diferente el tratamiento que se le da a la severidad, de acuerdo a la severidad de cada persona. Las etapas de motivación al cambio, que tenemos que entender en qué lugar se encuentra la persona, porque no lo puedo presionar a hacer acción si está en precontemplación. Y después los padecimientos concurrentes, que es lo que se ha dado a llamar patología dual. Entonces, resulta que en las personas que tienen un consumo problemático, que andan entre consumo problemático y síndrome de dependencia, más o menos en el 53% de los pacientes tratados presentan patología dual. En el 63% de dependientes de alcohol en drogas presentan comorbilidad, el 50% de comorbilidad psiquiátrica. Entonces, dense en cuenta que normalmente la persona que usa drogas tiene otro trastorno adjunto. Entonces, normalmente está depresión, hay ansiedad, hay bipolaridad, hay trastornos de personalidad, esquizofrenia con menos rango, pero hay otro trastorno adjunto. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que esto complica la complejidad, la complica más, porque hay que tratar los dos temas, porque el trastorno adjunto, la depresión, se convierte en el disparador de recaída y la recaída se convierte en el disparador de depresión, ¿ok? Entonces, estos tres elementos son los que hay que considerar. Nos metemos un poquito en el tema del trabajo. La Organización Internacional del Trabajo señala que los problemas relacionados con el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas pueden originarse por factores personales, familiares y sociales, que son los 4 determinantes de la salud que les acabo de nombrar, o por ciertas situaciones en el medio ambiente laboral,
¿verdad? En el medio ambiente laboral sucede de todo. Suceden envidias, sucede serruchapices, sucede tortuguismo, sucede chismes, sucede guerras de poder. O sea, todos estos elementos que pueden suceder en el ambiente laboral son elementos que son factores disparadores de consumo. ¿Okay? Entonces, es muy importante que la empresa precisamente identifique y haga diagnósticos alrededor de esto para poder trabajar los temas específicos. Cuando estamos hablando del uso de drogas descontrolado, cuando estamos hablando del uso de drogas que no tiene que no es un uso de drogas regulado, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de que hay una afectación directa en el trabajo. Entonces, ¿cómo afecta el uso de drogas descontrolado en el trabajo? Impuntualidad, ¿verdad? Me pego una fiesta el domingo y el lunes pongo a alguien a llamar de que estoy con una gripe, ¿verdad? Disminución del rendimiento laboral. Si me pegué igual una fiesta ayer y me pasé, hoy voy a llegar con bajo estado de ánimo, funcionando apenas, ¿verdad? Con la goma, con la resaca, y evidentemente esto va a afectarme a mí mismo dentro de mi rendimiento y a la empresa dentro del rendimiento. Luego el ausentismo, por supuesto, ¿verdad? Que el ausentismo es un tema muy común, cuando las personas pierden el control, no miden, no tienen pensamiento de consecuencias y no miden que tienen que ir a trabajar al día siguiente, entonces precisamente surgen estos temas de ausentismo, pero hay toda una normativa para manejarlos. Luego la productividad está disminuida, pero la productividad de la empresa, al haber un rendimiento laboral menor, hay una productividad disminuida en la empresa. Luego los cambios en el estado de ánimo, por supuesto, ¿verdad? Porque si la persona llega, por ejemplo, si la persona llega al trabajo, y llega con síndrome de abstinencia por el día anterior a haber usado, entonces va a tener un síndrome de abstinencia. Si se trata de alcohol, va a tener un síndrome de abstinencia de sudoración, de molestia, de ansiedad. Si es de cannabis, vas a tener un síndrome de abstinencia de irritabilidad, de ansiedad, de insomnio, que le va a permitir, el insomnio le va a afectar el sueño reparador para el día siguiente y evidentemente las relaciones interpersonales. Entonces los cambios de estado de ánimo normalmente son importantes precisamente porque la sustancia sirve como una automedicación de la ansiedad o la depresión. Y después, por supuesto, los conflictos con los jefes y compañeros, ¿verdad? Por diferentes circunstancias que se presentan alrededor de la energía agotada, de la disposición, del estado de ánimo. La Organización de Naciones Unidas indica que la mayoría, vean qué interesante esto, que la mayoría de las personas consumidoras de sustancias psicoactivas tienen edades entre los 18 y 35 años, son trabajadores y trasladan su comportamiento al centro de trabajo. Los indicadores dicen que los trabajadores usan más drogas que la población general, ¿ok? Y vamos un poquito a esa parte porque precisamente no se trata tanto de que no quiero a nadie, no quiero adictos en mi empresa, sino que, y ya les voy a dar los datos, en la cantidad de empresas van a haber adictos. Lo que tenemos que hacer es trabajar, identificar y acompañarlos. No podemos pretender que no vayan a haber adictos. ¿Por qué? Porque eso es una naturaleza. No podemos pretender que no vayan a haber personas consumidores de sustancias. Lo que podemos pretender es identificarlas y ayudarlas, ¿ok? Dentro de esta línea que estamos. Porque vean los datos. Según los datos más recientes del Instituto Nacional de Estadística y Censos, del INEC, al cierre de 1924, Costa Rica contaba con aproximadamente 435,000, imagínense, en microempresas de los hogares. Este número representa un crecimiento del 10% en comparación con el año 2023. Estas microempresas son predominantemente informales. El 80.1 no posee registros contables formales, el 98 no están inscritas en el registro nacional, el 99 no tiene salario fijo asignado para trabajar independiente. Por otro lado, el país alberga alrededor de 77,000 empresas formales, la mayoría de tamaño pequeño, aunque representan el 14% de las ventas y el 15% del empleo total, son esenciales para la economía nacional. En resumen, Costa Rica cuenta con más de 500,000 empresas. Entonces, dado este dato, díganme, ¿cómo hago para que 500,000 empresas no tengan adictos en sus lugares? Imposible, ¿ok? Lo único que podemos hacer es hacer una supervisión adecuada para hacer un acompañamiento a las personas que tienen algún tipo de problema, ¿ok? Entonces, esto pone en perspectiva la cantidad de personas que están en las empresas costarricenses que están usando drogas. No podemos asumir que no están usando drogas, ¿ok? Entonces, desde esta perspectiva, desde tener es diferente tener un ideal de que las drogas no deberían existir. Eso es un ideal muy lindo, ¿ok?
pero cuando tenemos una lectura de la realidad, lo que sabemos es, y todos los que estamos en esta charla sabemos que tenemos gente conocida que usa cannabis y es funcional, gente conocida que usa alcohol y es funcional, ¿ok? Entonces, dentro de todas estas perspectivas, lo que necesitamos es tener esta amplitud para entender 500,000 empresas. Bueno, ¿cuántos empleados pueden tener 500,000 empresas? Pongámosle millón y algo, porque por aquí sale, millón y algo, ¿verdad? Entonces, en millón y algo no puedo pretender que no haya gente que consuma drogas. ¿Okay? Lo que sí puedo pretender es establecer un programa para identificar a la gente que consume drogas y ofrecer programas de acompañamiento, no de exclusión, ¿okay? En base a la productividad y en base a las oportunidades. La epidemiología, que es el dato, digamos, el dato numérico, en la encuesta nacional sobre el consumo de drogas del 2015, que es la última que hizo esta estratificación, porque en esta encuesta se hizo una estratificación con respecto al consumo nacional versus las poblaciones que tienen pago versus las poblaciones con trabajo remunerado, ¿ok? Entonces, por eso es tan importante. Entonces, vean que existe una correspondencia entre los datos de consumo nacionales con los que se obtienen con la muestra de informantes de trabajo remunerado. Se los voy a resumir. Vean que en el consumo de alcohol, ¿verdad? En el consumo de alcohol, en la población general, tiene un porcentaje del 38% de personas que han consumido alguna vez en la vida. En el extracto de las personas trabajadoras, los que han consumido alguna vez en la vida son el 47%. Es decir, que hay en el trabajo remunerado, los trabajadores tienen una tendencia a tener más o menos 8, 9 puntos más de consumo que la población general, ¿ok? En el consumo de alguna vez en la vida, un 24% en la población general, y alguna vez en la vida en la población trabajadora, es 47%. Luego 33% en la población trabajadora para el último año, y en la población general para el último año es un 24%. Vean las diferencias, ¿verdad? Vean cómo en el consumo de alcohol en la población trabajadora es mayor. Eso es un elemento y esto tiene que ver con la capacidad adquisitiva, por supuesto, ¿verdad? En el consumo de cannabis, en la población nacional, las tasas de prevalencia sobre el consumo de cannabis para el año 2010 eran de 2006, de 2.6. El consumo del último año de 2, para ver aquí la mayor diferencia, para ir un poquito más rápido, es que para este caso se da el consumo de alguna vez en la vida, el cual es de un 2.7 con respecto a los datos obtenidos a nivel nacional, ¿ok? Entonces, aquí también hay un aumento, ¿verdad? Hay un aumento en el consumo y eso es importante porque igual el elemento de ser un trabajo remunerado es importante. Dentro de esto, ya casi voy terminando, entonces las conductas de consumo son conductas desde el punto de vista científico, son conductas de consumo problemática, pero son conductas que tienen un patrón de hábito adquirido que es totalmente manejable, porque son problemas de control de impulsos, y ahí es donde nos centramos en control de impulsos, en autorregulación de aprendizajes, de errores anteriores para tener decisiones más sanas hacia adelante. Entonces, estos controles de impulsos se resumen en consumo de drogas, en comer en exceso, en apuestas. Por eso es que les estaba diciendo que no tiene que ver solo con las drogas, sino con todo lo que sea consumo, porque la sociedad produce eso, ¿verdad? La sociedad nos incita a consumir. Entonces, consumo de drogas, comer en exceso, apuestas compulsivas, desórdenes sexuales, pedofilia, exhibicionismo, fetichismo, actos agresivos, ¿qué otros? Pornografía, sexualidad, juego, teléfono celular, vigorexia. O sea, hay una serie de conductas compulsivas que lo que están buscando es digamos, precisamente un beneficio. Entonces, dentro de estos aspectos, el patrón de hábito es un patrón de hábito compulsivo, donde la persona busca un estado de gratificación. La persona busca placer. Entonces, cuando la persona toma estas decisiones en el proceso, cada vez, en algunos casos, cada vez, y sobre todo los que llegan a dependencia, no en todos, llegan a tener muchas consecuencias negativas, ¿ok? Entonces, estas consecuencias negativas se dan en malestar o enfermedad física, mucho agotamiento, el desempeño y la desaprobación social, porque también la gente ya te estigmatiza como el marihuano, como el alcohólico, como el coquero, como el caquero, todo esto, y hay un rechazo social. La estabilidad económica, hay muchas pérdidas financieras, ¿verdad? Cuando hay un consumo problemático dependiente, el equilibrio emocional, mental, porque quiero hacer un montón de cosas que estoy siendo contradictorio, no estoy logrando cumplir con lo que yo estaba esperando cumplir,
de familia se ven súper afectadas, ¿verdad? Esa es otra cosa, evidentemente porque hay contradicciones económicas, afectivas, horarios, moral, ¿verdad? Todos esos elementos. Y el rendimiento académico, por supuesto, ¿verdad? Esto es otro de los elementos que siempre influye en el rendimiento académico. La gente siempre se ve afectada. Cuando hay un consumo problemático, siempre se ve afectada en su rendimiento académico. Y, por supuesto, en el rendimiento laboral. En el rendimiento laboral, que es un poco ya para ir cerrando, en el rendimiento laboral, los factores externos que generan, que afectan, son los factores de género, por ejemplo. Cuando estás en, qué sé yo, un compañero trans, una mujer trans trabajando con uno, ¿verdad? Y hay elementos de tolerancia, hay elementos de apertura, por ejemplo, ¿verdad? Incluso hay instituciones que no contratan compañeros, personas trans, ¿verdad? Por prejuicios machistas, por prejuicios de moral judeocristiana, ¿verdad? Porque son seres humanos que tienen el derecho a la productividad y a ser ciudadanos y a tener todos los beneficios que tenemos todos nosotros. Otro factor externo que influye es la situación socioeconómica, ¿verdad? El uso de drogas en la empresa va a depender mucho, y ustedes lo saben, normalmente hay una política de deudas, ¿verdad? Sobre todo con la asociación solidarista, y se busca un montón de mecanismos para esto, y esto tensa. La tensión es disparador de consumo, ¿ok? La interculturalidad, que es respetar las diferentes formas de ver el mundo, la cultura de consumo dentro de la empresa, eso es otro elemento importante, por eso es que ahora notaba yo que en la empresa, entre la preocupación de uno de los funcionarios, en la empresa lo que hay no es narcotráfico, lo que hay es microtráfico. Lo que sucede normalmente en las empresas es que algún compañero que compra para sí, compra bastante para estar distribuyendo entre los demás. No es exactamente una actividad económica, porque la motivación que la gente hace es que le vende a los demás para pagarse lo suyo, ¿ves? Entonces, estas dinámicas hay que entenderlas dentro de la empresa también, ¿verdad? Luego, el cambio en las políticas de la empresa es muy importante, ¿verdad? Que yo sugeriría cambios menos radicales, cambios menos prohibicionistas, hacia cambios más de reducción de riesgos y daños, que lea mejor la realidad y que podamos ir trabajando adecuadamente desde los diferentes consumos, cuál es la política adecuada para que esta persona pueda adaptarse a los objetivos de la empresa, ¿verdad? Y luego la inestabilidad en los equipos de trabajo, ¿verdad? También esa es otra. O sea, cuando yo tengo dificultades con mi jefe, cuando tengo dificultades con mi equipo, cuando tengo dificultades en términos de que no me estoy sintiendo entendido, eso eleva los niveles de estrés, y eso, evidentemente, los niveles de estrés yo los medico con medicación, con cannabis o con alcohol o con lo que sea. Luego, la legislación es muy importante porque es un poco lo que estaba iniciando. La legislación en Costa Rica es una legislación prohibicionista. Es una legislación impositiva. Es una legislación cortante, que no da campo para la diversidad, ¿ok? Entonces, tenemos que hacer énfasis en que esta legislación tiene que ajustarse a los tiempos, tiene que ajustarse a los criterios técnicos para poder mejorar en esta dirección. Luego, consecuencias para el trabajador del uso de drogas. Primero, en la salud física y mental, va a tener mayores, estamos hablando del trabajador que ya tiene un síndrome de dependencia, ¿verdad? Que tiene tolerancia, que tiene síndrome de abstinencia, que tiene dificultades para controlar su consumo, o sea, es el que está en el extremo. No estamos hablando del consumo perjudicial, ni estamos hablando del consumo ocasional, porque esos no han perdido el control, ¿ok? Y por eso es que hay que valorar cada caso. Entonces, aquí hay un mayor riesgo de enfermedades físicas, por supuesto, ¿verdad? Si estás tomando mucho alcohol, vas a dañar tu hígado, si estás usando mucho tabaco, si estás usando otras drogas, vas a dañar tu funcionamiento cardiovascular, si estás usando mucho tabaco, vas a dañar tus vías respiratorias, ¿verdad? Entonces, todo eso va a funcionar. Luego también los trastornos mentales como ansiedad, depresión o psicosis, está relacionado necesariamente, ¿verdad? Como les decía, hay un 50% de las personas que tienen un problema de consumo que tienen otro problema asociado. Entonces, hay que trabajar la ansiedad con el consumo, hay que trabajar la depresión con el consumo, hay que seguir trabajando todos estos elementos. Después, otro efecto en la salud física y mental es el deterioro químico, cognitivo. Por ejemplo, la cannabis daña la memoria, el alcohol daña la memoria también, el alcohol daña aspectos relacionados con el estado de ánimo, también afecta la concentración, el juicio, el cansancio, todos estos elementos, ¿verdad? Y por ende el desempeño. Entonces, aquí vamos con el desempeño, que es, si yo llego
muy afectado, evidentemente mi productividad baja y mi rendimiento baja, ¿verdad? Cuando llega un compañero con goma, nadie le puede hablar, por ejemplo, ¿verdad? No me hablen, no me digan nada, yo me concentro en lo mío, y eso afecta el trabajo de equipo. Luego, las dificultades para cumplir con tareas y horarios, ¿verdad? O sea, muchas veces por el consumo constitucionario, la persona va dejando tareas, va procrastinando, y esto es una dificultad que se puede presentar a la hora de, a la hora del cumplimiento de metas, ¿verdad? De entregas, de entregables. Y luego toma decisiones erráticas o peligrosas a través del consumo, ¿verdad? Que el consumo te activa a tomar decisiones riesgosas. Luego la seguridad personal, hay una mayor probabilidad de sufrir o causar accidentes laborales, especialmente trabajos de alto riesgo, como lo estábamos señalando ahora, ¿verdad? La maquinaria, el transporte, la construcción, y en las relaciones laborales pueden haber conflictos con compañeros o supervisores y un aislamiento social, esto sucede mucho, ¿verdad? O pérdida de credibilidad profesional por el prejuicio, ¿verdad? O por los errores que se cometan desde la desatención del uso de drogas. Y después el riesgo de despido, ¿verdad? Que son las sanciones disciplinarias, suspensión o terminación del contrato según las condiciones que hemos ido recomendando. Consecuencias para la empresa. La reducción de la productividad, por supuesto, ¿verdad? Hay una pérdida en horarios laborales por ausentismo o bajo rendimiento, eso es evidente, eso sucede mucho, ¿verdad? Sufren los empresarios por todo esto. Hay un aumento de errores y disminución en la calidad del trabajo, y esto también, a menos de que se trate y esto se recupere, ¿verdad? Porque aquí lo que estoy diciendo que estas son las características, pero el tratamiento va en otra dirección. Y después hay accidentes y responsabilidad legal, porque el incremento de accidentes laborales que pueden derivar en sanciones o demandas, ¿verdad? Que es toda una inversión, o mayores primas de seguros laborales, que también es toda una inversión, ¿verdad? Luego el clima laboral negativo, conflictos interpersonales, la gente dice, pucha, se me anda muy pegado, y está trabajando menos que lo que nosotros trabajamos, que es lo que está pasando, jefe, hágase cargo, y ahí entonces se generan conflictos importantes, ¿verdad? Y es la desmotivación de los otros empleados por ver que a se le soporta, se le tolera, y nosotros estamos dando todo el rendimiento, y esta persona está generando una fricción en el equipo. Ese tipo de cosas surgen. Luego los costos adicionales, que son el gasto en reemplazos temporales o entrenamiento de nuevo personal, y costos legales y médicos asociados a accidentes o sanciones. Entonces hay una serie de características que influyen en la persona y que influyen en el trabajo. ¿Qué es la recomendación? Tenemos que hacer prevención y abordaje. Las empresas pueden adoptar políticas de prevención del consumo de drogas mediante programas de concientización y educación, protocolos de intervención primaria, apoyo psicológico o derivación a tratamiento, y pruebas de detección cuando son legales y respetan los derechos laborales, y que sean pruebas de detención movidas no desde el paradigma prohibicionista, punitivo, sino desde el paradigma comprensivo de acompañamiento para comprobar los acuerdos que tenemos, ¿ok? Entonces, un poco eso es lo que quería expresarles hoy, por acá dejo la presentación para ver cómo me conecto con ustedes. Aquí estoy, ¿verdad? Ahora sí. Sí. Ok, bien. Bueno, lo logré apenas. Tenemos una consulta de Ana Marcela. Uh-huh. Nuevamente. No, no se escucha. Ay. Ya. Ya. Sí, te escucho. Bueno, doctor, no, muchísimas gracias. Un gusto saludarlo nuevamente. Igualmente. Bueno, muy interesante todo, claro está. Sin embargo, bueno, siempre hacemos mención casi que alcohol, cannabis, pero la preocupación, digamos, yo estoy muy comprometida con todo esto, el tema de las adicciones, con el tema de la prevención principalmente, y eso es lo que Promisa está trabajando actualmente en programas de prevención de consumo, charlas de prevención a nivel empresarial para los colaboradores, dando un apoyo paralelo a los empleadores, ¿verdad? Porque ahora nos vemos bombardeados por drogas químicas, que realmente la situación es grave a nivel país. Creo que para nadie es un secreto. El día a día, ver noticias aflige, ¿verdad? Es un tema que, como dice usted, ya esto no lo va a detener nadie. Esto ya existe hace siglos pasados, pero esto ya es una alerta muy, muy, muy importante para que nosotros como empresas privadas siempre tengamos el compromiso de la prevención, y obviamente va a ser ligado a muchos pasos, ¿verdad? Como la prevención en charlas, como los programas, como fomentar el deporte, etcétera. Y obviamente, pues que el colaborador también tenga un compromiso,
porque eso es algo muy importante. O sea, ¿cuánto valoro yo mi puesto en la empresa? Y porque la situación económica tampoco es sencilla, ¿verdad? Entonces, son un montón de factores que me parece que son, bueno, sumamente importantes y que ahora pues estamos siendo bombardeados TUSI, metanfetamina, ketamina, o sea, ya son drogas muy fuertes. Bueno, el fentanilo para nadie es un secreto que ya está en Costa Rica. Entonces, ante eso, creo que tenemos que tener sentido de responsabilidad por nuestra población laboral y creo que, bueno, nosotros como empresa estamos en la mejor disposición de colaborarles, de darles acompañamiento y esto pues es parte de lo que nos hace ser pioneros, ¿verdad? Y tener pues un posicionamiento en el mercado por este tipo de trabajo que hacemos. Pero le agradezco mucho, doctor, sus comentarios y su presentación. Muchas gracias. Con respecto a esto que usted dice, es importante, ¿verdad? Entender que dentro de esta perspectiva tradicional, los medios de comunicación siempre van a dar una perspectiva malignizante de la droga. ¿Okay? Yo no estoy haciendo una apología, estoy haciendo un análisis objetivo, ¿okay? Donde no cabe la moralización, donde no cabe la política de legal y legal. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la clínica, estamos hablando de qué es lo que está pasando con la persona. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que socialmente, como estaba diciendo, estructuralmente, los medios de comunicación malignizan y lo único que nos presentan, ¿qué es lo que nos presentan? No nos presentan experiencias de cambio, no nos presentan experiencias de recuperación, nos presentan solamente los decomisos, las intervenciones, y entonces el mensaje que nos está mandando es un mensaje puramente negativo. Y nosotros quemamos ese mensaje, le damos importancia a ese mensaje, creyendo que es un flagelo para las personas que están en situación de calle, que no han logrado controlar esa relación con la droga y que terminaron ahí en la calle. Eso sí es un flagelo, pero ustedes conocen cientos de personas que no tienen eso como un flagelo, ¿ok? Es una realidad, ¿no es cierto? ¿O estoy hablando paja? ¿Cuánta gente conocen ustedes que consume marihuana? ¿Cuánta gente consume coca? ¿Cuánta gente consume alcohol y son funcionales y son compañeros de trabajo? ¿O pretenden que ahí en el trabajo no haya gente con consumo? ¿Me explico? Por eso les estaba dando el dato de que hay una gran cantidad de empresas, tamaño de empresas. Yo no puedo pretender que más o menos 1,5 millones de empleados, de ese 1,5 millones nadie consuma. Eso es un ideal. ¿Me explico? Eso es un ideal. Lo real es que la gente consume. Entonces, lo real es que tenemos que entrarle con programas de acompañamiento preventivo, no de acompañamiento excluyente. Ese es el punto. Les recomiendo, alrededor del comentario tuyo, que el IAFA tiene un programa de empresas, ¿ok? Entonces, es muy importante que también puedan ver esa posibilidad de que está todo estructurado el IAFA en cuanto al acompañamiento para las empresas y sean estos acompañamientos, ¿verdad? Entonces, esa sería como la última recomendación. Yo no sé si hay alguna otra pregunta o lo dejamos por acá. Muchas gracias. ¿Alguno tiene un comentario o pregunta para el doctor Javier? Gustavo, adelante. Buenos días a todos y un gusto saludarle, don Javier. Yo creo que más que consulta, me gustaría traer algo que salió recientemente, creo que fue ayer, antier, si no me equivoco, de un doctor del área de salud, creo que fue de Desamparados, o como por algunas de esas zonas, que bueno, él lamentablemente falleció. Era una persona muy joven, 31 años, y mi memoria no me falla, odontólogo, Sí. muy querido ahí, pues, bueno, a lo que dicen las noticias, pero realmente no lo llegué a conocer ni nada por el estilo, pero bueno, por ahí noticias dicen que era una persona muy querida, que los pacientes lo querían y todo, muy joven, 31 años, asumo que probablemente venía casi que saliendo de la U, ¿verdad? Podríamos decir. Y aparte de eso, bueno, la persona fallece porque indican por ahí que tenía como un mundillo por ahí escondido, que era que consumía cocaína para tener relaciones sexuales
Ujú. con mujeres que pues que prestaban el servicio, ¿verdad? Entonces, resulta que esta vez él se va igual con una muchacha, el cual la muchacha le ofrece una droga diferente a lo que era la cocaína y pues a la hora de consumirlo pues tuvo una reacción alérgica y ahí es donde la persona, digamos, fallece. Entonces, bueno, ¿por qué traigo esto acá? Justamente, y por lo menos yo siempre trato de hacer este comentario, no es solo un tema de que de poder tratar de normalizar, de, sí, Pepito consume marihuana, pero es normal, es tranquilo, ahora todo el mundo lo hace, ahora eso es más normal inclusive que hasta consumir tabaco, que generalmente son comentarios que se escuchan mucho en la calle. Es el tema de que eso va abriendo puertas y que en algún momento, hoy por hoy, por ejemplo, esa familia está sufriendo la falta de este muchacho que se fue. Los compañeros de trabajo están sufriendo también el tema, ¿verdad? De que esta persona ya no se encuentra con nosotros y también ahora si lo vemos hasta inclusive a nivel laboral, bueno, ok, listo, hay que ahora volver a abrir entonces el proceso, volver a buscar personas, todo lo demás por un tema de una persona, ¿verdad? Que consume y que eventualmente, y estoy casi seguro que eso lo sabían probablemente varias o muchas personas, digamos que la persona consumía. Entonces viene el tema de por qué no hicimos algo antes, ¿verdad? ¿Por qué no intentamos ayudar? Que es una pregunta que quedará ahí en el limbo, ¿verdad? Porque al final de cuentas, pues no estamos en ese lugar como para poder decir si se hizo o no se hizo, pero es como crear también esa conciencia, ¿verdad? De decir, bueno, que si sabemos que hay personas que consumen, ¿por qué no les tiramos una mano? ¿Por qué no los ayudamos? Porque al final de cuentas, puede llevar a consecuencias muchísimo más graves, ¿verdad? De solo decir bueno, ya obviamente aquí va a definir si es una persona que consume regularmente o es como usted nos comentaba anteriormente, es una persona un poquito más esporádica, ¿verdad? Claro. Pero poder crear como esa conciencia y que a final de cuentas nosotros como empresa tenemos esa responsabilidad social en donde pues tenemos que extender esa mano porque muchas veces no se ingresa solo por gusto, sino fue por una mala decisión, por algún momento que estábamos pasando muy complicado, muy duro Ujú. y ingresamos a ese consumo, ¿verdad? Ok. Entonces, bueno, básicamente eso era parte de lo que yo quería, pues tal Sí. vez compartir ahorita el tema de esta noticia y crear como esa conciencia, ¿verdad? Que no es, va más allá sí, es solo por una fiesta o sí, es solo para X situación, ¿verdad? Sino que nos puede llevar ahí a consecuencias mucho más graves. Sí, por eso es que al final yo estaba hablando de programas de educación, programas de intervención terapéutica, programas de intervención familiar, programas de prevención desde políticas, ¿verdad? Entonces, eso es el abordaje que hay que tener. Voy a decir la última porque ya tengo que ir cerrando, Lea, pero al respecto de la pregunta, vean, esto es importante que sepamos ahora. Yo no sé si ahí me ven bien. Es aquí, ahí me ven bien lo que estoy Sí, poniendo ahí. Ok, entonces, sí. esto es lo que sabemos actualmente con respecto a las adicciones. Las adicciones son una relación ambivalente, es decir, la persona desarrolla una relación de atracción por el placer y una relación de repelión, de resistencia por el daño. Entonces, es una atracción, el conflicto que tiene la persona es un conflicto de atracción-evitación, se siente partido. Entonces, la ambivalencia es este concepto que se descubrió hace 20 años, que es lo único que tenemos que trabajar ahora. ¿Okay? Y esto significa que hay que acompañar a la persona a la toma de decisiones de qué es bueno y qué es malo para sí misma, pero ella es una toma de decisiones, ¿ok? Antes se tomaban decisiones impulsivas. Esto ni nosotros, los profesionales, ni los familiares lo pueden controlar porque es una responsabilidad individual, ¿ok? Entonces, desde ahí trabajamos en la autonomía de la persona y en la responsabilidad, ¿ok? Esto es lo único que se puede hacer en este momento. Ya no más meterme en forzarlo a cambiar, en empujarlo, en regañarlo, en castigarlo. Eso no funciona. Ahora lo que sabemos es que lo que hay que hacer es ayudarlo a hacerse cargo de su existencia y a tomar decisiones en su relación con la sustancia, aunque sí haga daño, respetando sus derechos. Esa es la posición actual, ¿ok? Entonces esa es la que yo recomiendo. Sí tengo que cerrar por acá porque tengo otro compromiso. Pero en todo caso, cualquier cosa hablamos y me pueden ahí mandar alguna duda por el correo, ¿verdad? Perfecto. Bien. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, Ana Marcela No, tiene no un importa, pequeño... es un Ah, comentario ya sí, meramente para todos los demás y el doctor ya tiene ajá, que claro. retirarse, no importa, pues no hay ningún problema, no es ninguna consulta. Ok, bueno, entonces muchísimas gracias a todos por estar aquí. Gracias, doctor, por toda esa información tan valiosa. Entendemos muy bien la importancia
de el efecto que puede tener el uso de drogas en el ámbito laboral y cómo puede afectar a la empresa en general. Entonces, bueno, nada, muchísimas gracias y gracias a todos por estar aquí. Muchas gracias, que estén bien, buenos días. Gracias. No, bueno, el comentario que quería realizar, que ya no competía con el doctor, pues, sino que tomen en cuenta las personas que están ahorita conectadas, ¿verdad? Independientemente si son clientes actuales de Promisa o estamos en ese proceso, que cuenten con el acompañamiento de nosotros como asesores de la empresa. Nosotros hemos sido capacitados y hemos llevado cursos en donde podemos entender y conocer y dar un aporte a nuestros clientes y cuenten con el tema de las charlas de prevención de consumo para los colaboradores. Son charlas que no duran más de 30 minutos, se les da un abordaje ahí meramente y pues de qué son las drogas, las afectaciones y ahí darles un poquito de aporte, ¿verdad? De parte de Promisa para este fin. Eso es lo que quería pues siempre recalcarles y muchísimas gracias a todos los que pudieron asistir. Perfecto, muchas gracias, Marce. Para todos los demás, les estaremos enviando la grabación y la información de este webinar, entonces queden atentos a eso. Muchas gracias y que tengan un lindo día. Muchas gracias. Sí, estoy viendo que la gente está preguntando por un contacto para cotizar, claro. Marce, si quieres escribís en el chat. Sí, claro, también. Les vamos a compartir ambas charlas y también en el correo van a ir todos los contactos para cotizar y la información de Promisa, cualquier cosa. Ahí tienen el correo de Marcela y el número de Gustavo y el número de Marcela y el correo de Gustavo. Perfecto. Muchas gracias a todos.